Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con la discusión de esta semana. Nosotros somos el grupo de discusión 75 y vamos a seguir trabajando con la unidad número 2, cinemática de traslación. Tengan todos una feliz tarde y muchas gracias por su asistencia y puntualidad. Bueno, la agenda a tratar en esta semana es recordarles las actividades que hemos desarrollado en la semana y las que estamos pendientes a realizar. También vamos a dar un pequeño resumen teórico de los aspectos vistos en las clases teóricas que se van a abordar en esta discusión, así como la resolución de problemas, los cuales para cada grupo de discusión se les asignan resolver ciertos problemas. Y un espacio de dudas y consultas, la cual lo podemos dejar al finalizar la discusión o en el transcurso de la discusión, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna consulta, pues realizar su pregunta activando micrófono o por medio del chat. Bueno, entre las actividades de la semana, esta semana se llevó a cabo el desarrollo de clases expositivas. En esta ocasión, solo se desarrolló el teórico 2, el cual se desarrolla lunes y miércoles de 8:05 a 9:45. La próxima semana ya volvemos a los dos horarios, teórico 12 y teórico número 4. Para los que no pudieron incorporarse a la clase que se da en vivo, recordarles que en el aula virtual ustedes pueden observar la grabación de esas clases teóricas. Así que recomendarles y sugerirles que siempre estén pendientes de asistir a la clase y si existe algún inconveniente, revisar la grabación. Así como si en algún momento, de acuerdo a las clases de discusión o de laboratorio, quieren recordar algún aspecto mencionado, recordarles que estas sesiones también se suben al aula virtual. Bueno, entre las actividades de discusión, esta semana estamos desarrollando la discusión número 4, en la cual se van a abordar los contenidos del 2.5, movimiento con aceleración variable, hasta el 2.7.1, movimiento de proyectiles de corto alcance, gráficas y ecuaciones. Siempre dentro de las actividades de discusión, recordarles que el día de mañana se desarrolla el primer examen de discusión. Este se va a desarrollar de manera virtual y va a iniciar a las 8 de la mañana. Así que estar pendientes de esa actividad, pero ya estén listos para desarrollar esa actividad. Recuerden, eso la van a hacer siempre ingresando al aula virtual. Y dentro de las actividades de laboratorio, recordarles que la próxima semana comenzamos con el laboratorio número 2, en el cual vamos a abordar el movimiento de proyectiles. Las actividades de laboratorio inician con la videoconferencia que se da en su respectivo horario de grupo de laboratorio, en donde se les va a explicar sobre el uso del simulador y algún otro aspecto administrativo de las actividades de laboratorio. Ya en el aula virtual ustedes pueden observar la guía de uso del laboratorio. Y referente al laboratorio número 1, algunos de ustedes quizás ya vieron el anuncio en el aula que se colocó a inicio de semana. Sin embargo, por si no lo han revisado, comentarles que de acuerdo a los resultados obtenidos en el examen post-laboratorio 1, se determinó que más del 60% reprobó dicha actividad y de acuerdo a la normativa de la universidad, si más del 60% de los estudiantes reprueban una evaluación ordinaria, esta se tiene que repetir. Por lo tanto, este examen se va a repetir el día 29 de agosto, es decir, este domingo a las 8 de la mañana. Ese mismo día, a la misma hora, se va a llevar a cabo el diferido. Por si alguien solicitó en diferido dicha actividad, presentarse a esa hora. ¿Quiénes pueden repetir esa evaluación? Todos los estudiantes que se sometieron a la evaluación ordinaria y que deseen mejorar su nota. Ahí ustedes deben de considerar o de analizar si conviene o no repetirlo. Porque recordarles que en una evaluación repetida, la nota que obtengan, ya sea si es mayor a la inicial o menor, esa es la que les va a quedar como nota final. Recomendación, si reprobaron la actividad, hay que repetirla. Pero puede que alguno la aprobó, pero desea mejorar su nota, también lo puede hacer. Pero hay que estar
estar seguros del dominio del tema para evitar bajar esa nota. Ahora, de acuerdo a los anuncios que he dado, ¿existe alguna consulta? Bueno, si no hay consulta de estos anuncios, pues tomar nota de ellos y estar pendiente de dichas evaluaciones. Vamos a pasar con el desarrollo del resumen teórico. Vamos a abordar de manera general, de manera rápida, los temas de movimiento rectilíneo con aceleración variable. Esto hace referencia a movimiento en línea recta, donde la aceleración va cambiando respecto a la posición o respecto al tiempo. También vamos a abordar el tema de movimiento en dos dimensiones. Y dentro del movimiento en dos dimensiones podemos tener dos tipos específicos de movimiento, como por ejemplo el movimiento de proyectiles de corto alcance y el movimiento circular. En esta semana nos quedaremos solo con proyectiles. En la próxima discusión hablaremos de movimiento circular. Bueno, respecto al resumen teórico, iniciamos con el contenido 2.5, movimiento rectilíneo con aceleración variable. Aceleración variable hace referencia a que a medida una partícula que está en movimiento cambia de posición o a medida transcurre el tiempo, esa aceleración va a ir variando. Por lo cual podemos tener dos casos, tal y como mostramos en pantalla. La aceleración como función del tiempo o la aceleración como función de la posición. Recordemos que la aceleración es un vector. Ahora, si existe una variación de aceleración, vamos a tener también una variación de la velocidad. Al obtener una variación de aceleración, generalmente esta aceleración va a ser expresada en términos de una expresión matemática, es decir, una función que modele dicha situación. Ahora, si queremos expresar la velocidad de dicho cuerpo que se mueve con aceleración variable, nos podemos auxiliar de la expresión de velocidad con aceleración constante, la cual nos decía el vector velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero en esta ocasión nosotros no tenemos aceleración constante, sino que variable. Por lo tanto, para obtener velocidad, nosotros vamos a integrar la función de aceleración. Por lo tanto, así como mostramos la expresión en pantalla, si queremos obtener una expresión de velocidad para una partícula que se mueve con aceleración constante, perdón, con aceleración variable, vamos a integrar esa expresión. Y obtenemos una nueva expresión de velocidad. Velocidad que varía en función del tiempo. Al finalizar la discusión, vamos a ver un ejemplo de este tipo de movimiento. En nuestra planificación de discusión no está asignado resolver un problema de este tipo, sin embargo, si nos queda tiempo, lo vamos a resolver. Luego entramos con el movimiento de dos dimensiones. En este movimiento vamos a seguir trabajando con las magnitudes cinemáticas de posición, velocidad y aceleración. Por lo tanto, si tenemos una posición en el espacio, tal como lo está mostrando el vector de color azul en pantalla, ese vector posición lo podemos expresar en sus componentes unitarios, es decir, en sus componentes vectoriales X, Y, Z.
Tal y como la posición la expresamos en estas componentes, lo podemos hacer para el desplazamiento. Recordemos, el desplazamiento es el cambio de posición. Y aquí también tenemos gráficamente un cambio de posición de un punto P a un punto Q. Tenemos el vector posición P y el vector posición Q. Otra magnitud cinemática, desplazamiento, que hace referencia al cambio de posición de P y Q. Y la representamos en sus componentes rectangulares vectoriales. Así como el desplazamiento y la posición, lo podemos representar para el caso de velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media y aceleración instantánea. Y es aquí donde nosotros vamos a recordarnos de lo que vimos en la unidad número 1, de vectores en el espacio. Y lo vamos a relacionar con los conceptos de movimiento en cinemática de traslación. Ahora, movimiento con aceleración constante en 2 dimensiones. Recordamos, como hablábamos anteriormente, la expresión para velocidad con aceleración variable. Sin embargo, si tenemos movimiento con aceleración constante, vamos a recurrir a las mismas expresiones que utilizábamos en una dimensión, con la diferencia ahora que estas variables cinemáticas van a ir representadas con sus componentes vectoriales. Es decir, para el caso de la aceleración en X, aceleración Y y aceleración Z. Si tenemos cada una de estas componentes, nosotros la podemos sustituir en la expresión de velocidad. Y obtendríamos velocidad en sus componentes también. Lo mismo es para el caso de la posición, en donde auxiliarnos de la expresión de posición y teniendo el vector aceleración en el espacio, calculamos posición en función de aceleración para cada uno de sus componentes. En conclusión, podemos utilizar las mismas expresiones que teníamos para una dimensión. Sin embargo, vamos a considerar las componentes de las magnitudes cinemáticas. Luego, un caso específico de movimiento en 2 dimensiones, tenemos el movimiento de proyectil de corto alcance. Iniciamos definiendo qué es un proyectil. Un proyectil es todo cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración de la gravedad y la resistencia del aire. Esa trayectoria que sigue el proyectil generalmente forma una parábola. Es por ello que a este tipo de movimiento también se le llama movimiento parabólico. Ahora, ¿qué podemos destacar también de esta definición? Que este movimiento está afectado por el efecto de la gravedad y la resistencia del aire. Sin embargo, para este curso, la resistencia del aire se va a despreciar. Se va a considerar que es bien pequeña, que no modifica las magnitudes del movimiento. Entonces, tomarlo en cuenta. Nosotros vamos a tener un movimiento de proyectil ideal. Y ejemplos de movimientos de proyectil es cuando nosotros despejamos un balón de fútbol que sigue una trayectoria parabólica, cuando lanzamos una piedra, una bala disparada, cuando lanzamos una pelota de básquet hacia su aro, entre otros. Podemos tener muchos ejemplos de movimientos de proyectil, donde observamos que esa partícula, ese cuerpo, se está moviendo en 2 dimensiones, es decir, está avanzando verticalmente y horizontalmente. Ahora, como mencionaba anteriormente, aquí tenemos una representación gráfica de un proyectil lanzado. Y este sigue una trayectoria parabólica. Esta línea que está acá marcada
punteada, describe la trayectoria ideal tal y como nosotros la vamos a estudiar en el curso. Sin embargo, cuando la resistencia del aire es significativa, esa trayectoria se ve afectada. Y vemos cómo cambia esa trayectoria real afectada por la resistencia del aire respecto a una trayectoria ideal. Sin embargo, repito, nosotros vamos a trabajar con casos idealizados. Condiciones del movimiento de proyectiles y sus ecuaciones. En el movimiento de proyectiles, como es un movimiento en 2 dimensiones, este también va a combinar otros movimientos para cada dimensión. Por ejemplo, para la dimensión que corresponde al eje horizontal, al eje de las X, se va a estudiar con movimiento con velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Cuando hablábamos de velocidad constante, hablábamos que la velocidad en los diferentes puntos de la trayectoria es constante y la aceleración no existe. Por lo tanto, aceleración en X va a ser igual a 0. Y la velocidad en X de ese proyectil en los diferentes puntos de la trayectoria va a ser igual. Ahora, con el movimiento vertical, como esto es afectado por la aceleración, a este se le asigna el movimiento con aceleración constante. Y esa aceleración constante va a ser igual a la aceleración de la gravedad. Que en nuestro curso ese valor de gravedad es 9.8 metros por segundo cuadrado. Con signo negativo, ya que el vector aceleración gravitatoria apunta siempre hacia abajo, hasta el centro terrestre. Por lo tanto, al ser un movimiento en 2 dimensiones, la magnitud cinemática posición se puede representar en X y en Y, en sus componentes rectangulares vectoriales. También lo podemos representar en magnitud. ¿Y cómo hacemos para representar la magnitud de un vector? Conociendo sus componentes, calculamos raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Respecto a la velocidad, como vamos a tener una combinación de movimientos, uno para el eje X y otro para el eje Y, también el vector velocidad se representa en componentes y J. Sin embargo, esta componente de velocidad en X va a ser la misma en todo el movimiento. Y con respecto al vector aceleración, como en X nos movemos con velocidad constante, la aceleración en X va a ser igual a 0. Y en la dimensión vertical, como nos movemos con movimiento con aceleración constante, y la aceleración que hace efecto en el movimiento es la gravitatoria, la aceleración vertical va a ser igual al valor de la gravedad. 0 en X menos la gravedad en Y. Y concluimos que en el movimiento de proyectiles, cada dimensión va a ser estudiada bajo un tipo de movimiento. Con respecto al eje Y, caída libre, y con respecto al eje X, movimiento con velocidad constante. Ahora ahí podemos ver en pantalla gráficamente los vectores de las magnitudes cinemáticas, posición, velocidad y aceleración, a medida el proyectil avanza en su trayectoria. Empezamos acá con el gráfico posición. Es lanzado el proyectil que sigue una trayectoria parabólica. Podemos observar cómo el vector en Y aumenta cuando el proyectil va subiendo y disminuye cuando el proyectil va bajando. Y mientras el proyectil va subiendo y bajando, la componente de posición en X va avanzando. Con respecto al vector velocidad, vemos como ese vector también se descompone en X y en Y,
Y observemos con la componente vertical de velocidad. A medida el proyectil sube, esa componente comienza a disminuir hasta el punto máximo de la trayectoria, donde podemos observar ese vector se elimina, se hace cero, ya no se muestra gráficamente. ¿Qué quiere decir? Cuando un cuerpo comienza a subir y llega a un punto máximo de altura, su componente vertical de velocidad va a ser igual a cero. Es por eso que el proyectil verticalmente se detiene y comienza a descender. Sin embargo, observamos la componente en X, siempre se mantiene constante, con la misma dirección. Y respecto al vector de aceleración, podemos observar que es constante en toda la trayectoria, solo existe componente vertical apuntando hacia abajo. Y esa aceleración hace referencia a la aceleración gravitacional. En esta imagen vemos un resumen del vector velocidad en los diferentes puntos de la trayectoria y el vector aceleración. Y repito lo que mencionaba anteriormente. En el punto máximo de altura, solo vamos a tener componente horizontal de velocidad, que está representado acá en este esquema con una flecha de color verde. Este es un dato clave que nos va a ayudar a resolver muchos problemas de proyectiles. Ahora, características de estos vectores, velocidad respecto a aceleración. El vector velocidad horizontal, velocidad en X, siempre va a ser perpendicular al vector aceleración. Ahora, el vector velocidad va a ser tangente a la trayectoria. Observamos que se traza en un punto rozando la trayectoria. Y en el punto máximo, solo vamos a tener velocidad en X, que va a ser perpendicular al vector aceleración. Ahora, pasamos a las ecuaciones para el movimiento ideal del proyectil. En estos casos vamos a definir ecuaciones para movimiento en X y movimiento en Y. Y nos vamos a auxiliar de las mismas ecuaciones que vimos para movimiento con velocidad constante y movimiento con aceleración constante. Y en sus clases teóricas también pudieron observar deducciones de nuevas fórmulas, por ejemplo, para la altura máxima y para el alcance máximo. Respecto a la aceleración en cada eje, repitiendo, aceleración en X respecto al tiempo cero, y la aceleración en Y respecto al tiempo siempre va a ser constante, igual al valor de la gravedad. En el movimiento horizontal, la velocidad en X va a ser igual siempre a la velocidad inicial en X. Y nos auxiliamos de la fórmula de posición en X para obtener posición en función de la velocidad que va a ser constante y el tiempo que va a ir variando en el movimiento. Ahora, con respecto al movimiento vertical, nos auxiliamos de las ecuaciones de caída libre. Ahora, el vector velocidad inicial, la velocidad con que es lanzado ese proyectil, se puede descomponer en X y en Y. Si yo conozco la magnitud del vector velocidad inicial y el ángulo de disparo, el ángulo con que fue lanzado el proyectil, yo puedo calcular esas velocidades utilizando razones trigonométricas. Si el ángulo es medido respecto al eje positivo de las X, mi componente de velocidad inicial en X va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Y mi componente en Y va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo.
Como vimos gráficamente, la trayectoria de un movimiento parabólico o de un movimiento de proyectil de corto alcance describe una parábola. Por lo tanto, se deduce una ecuación de la trayectoria en la cual está en función de velocidad inicial y de posición en X. Y la estructura de esta ecuación es una ecuación parabólica, una ecuación de segundo grado. Respecto a la gráfica de velocidad. En el movimiento horizontal, como la velocidad inconstante, vamos a observar una gráfica de velocidad respecto al tiempo como una línea recta horizontal. A medida avance el tiempo, esa velocidad siempre va a ser la misma. Caso contrario a la velocidad en Y, donde la velocidad inicial va a ser máxima, luego cuando avanza el proyectil, comienza a ascender, su velocidad disminuye, hasta llegar a un punto en donde esa velocidad en Y es cero, y ese punto es el punto de altura máxima. Como ya no tiene velocidad y no puede seguir ascendiendo, el proyectil comienza a descender, y mientras va descendiendo, comienza a ganar velocidad. Ir aumentando su velocidad, pero negativa, porque velocidad se dirige hacia abajo. La pendiente de esta gráfica de velocidad va a ser siempre el valor de la gravedad. Y eso lo podemos ver en la expresión de velocidad en función del tiempo, donde tenemos una expresión lineal, donde en esta expresión la pendiente es negativa y es igual a la gravedad. Muchos problemas o en bibliografías van a escuchar los términos de alcance horizontal, alcance máximo, altura máxima, posición vertical máxima, y eso hace referencia a lo siguiente. Para la altura máxima, el punto de máxima altura donde la velocidad es cero. Y el alcance hace referencia a la distancia horizontal que alcanzó ese proyectil respecto a su punto donde inicialmente fue lanzado. Cuando tenemos un movimiento de proyectiles donde su punto de salida vertical coincide con el punto final vertical, como en este caso, sale de un punto y igual a 0 y finaliza en un punto de y igual a 0. Bajo esa condición, nosotros podemos expresar una relación de alcance máximo en función de la velocidad inicial y el ángulo. Esta expresión de alcance máximo es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado entre el valor de la gravedad por el seno del doble ángulo de salida del proyectil. Ahora, nos podemos preguntar con qué ángulo de salida se da el alcance máximo. Y eso corresponde a un ángulo de 45 grados. Y gráficamente podemos observar cómo un proyectil lanzado con una velocidad inicial de 50 metros por segundo es lanzado con diferente ángulo de salida. Esta gráfica de posición vertical versus posición horizontal nos refleja su trayectoria parabólica. ¿Y en cuál se da el mayor alcance? En el de 45. ¿Por qué en el de 45? Cuando sustituimos acá, en esta expresión del doble ángulo, 2 veces 45 es 90, seno de 90, una unidad. Si fuera otro ángulo, esta multiplicación fuera menor a 1.
y al multiplicarla por el cuadrado de la velocidad inicial por la gravedad, tendería a disminuir el valor del alcance. Y finalmente, también podemos obtener expresiones del tiempo de subida. El tiempo de subida hace referencia al tiempo en que tarda el proyectil desde que sale de su punto inicial hasta su altura máxima. Eso es al tiempo de subida. Y eso lo podemos calcular o determinar una expresión en base a la expresión de velocidad. Velocidad en y es igual a la velocidad inicial menos gravedad por tiempo. En el punto de máxima altura, esta velocidad en y se hace cero. La velocidad inicial en y la expreso en función del ángulo de salida y despejando esta expresión, despejando t, obtengo esta expresión del tiempo de subida. Ahora, si el movimiento es una parábola perfecta, puedo calcular su tiempo de vuelo, es decir, el tiempo en que se hace todo el recorrido, como 2 veces el tiempo de subida. Eso siempre y cuando tengamos una parábola en donde el punto vertical de salida coincide con el punto vertical final. Una parábola completa. Y también se hace la deducción para la expresión de altura máxima que alcanza un proyectil en función del ángulo de salida y la velocidad inicial. Expresada como y máxima, altura máxima, es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad por el seno cuadrado del ángulo de disparo, ángulo de salida o ángulo inicial. Y con ello concluimos el resumen teórico correspondiente a la discusión número 4. Ahora nos trasladamos al plan de discusión. Dentro de los contenidos a abordar en esta discusión, al grupo 75 se nos ha asignado resolver los siguientes ejercicios. De la parte de opción múltiple, el ejercicio número 29 correspondiente a la parte B. De las preguntas de cuestionario, la pregunta 16, parte C. Y de los problemas propuestos, el ejercicio 29 de la parte D. Bueno, iniciamos. El ejercicio 29 nos dice lo siguiente. Se lanza un proyectil con velocidad inicial, V sub O, formando un ángulo inicial con la horizontal. Desprecie la resistencia del aire. Eso quiere decir que vamos a tener un movimiento de proyectil ideal. ¿En qué parte del movimiento su aceleración es igual a 0? Opciones. Antes de que alcance su altura máxima, en su punto más alto, es decir, en su punto de máxima altura, literal C, después de alcanzar su altura máxima, o literal D, en ningún lugar de la trayectoria. Me pueden dar opiniones respecto a cuál consideran ustedes que es la respuesta correcta y por qué. Literal D. ¿Por qué, Rodrigo? Porque la aceleración siempre va a ser igual al negativo de la gravedad. Y siempre va a ser constante. Sí. Correcto. La respuesta correcta es D, en ningún lugar de la trayectoria. Y como nos explicaba Rodrigo, la aceleración en el movimiento de proyectiles en el eje vertical siempre va a ser constante.
No hay ningún punto en el que va a ser 0. Si en la pregunta nos hubieran dicho en qué parte del movimiento, en el eje horizontal, su aceleración es igual a 0, ahí sería en toda la trayectoria, porque en X no tenemos aceleración. Pero aquí nos habla en general, ya sea aceleración X o aceleración Y. Por lo tanto, respuesta correcta en ningún lugar de la trayectoria. Y también para responder esta pregunta nos podemos ir al gráfico que teníamos acá. En este gráfico podemos ver vector velocidad y vector aceleración en diferentes puntos de la trayectoria. Y en estos diferentes puntos siempre va a existir aceleración, que es igual a la aceleración de la gravedad. Bueno, vamos a responder otras preguntas de la parte C ligadas al movimiento de proyectiles. Estas preguntas son cortas. Tenemos la pregunta 30. Se lanza un objeto al aire con una velocidad inicial dada por, y nos dan la velocidad inicial expresada en componentes rectangulares vectoriales. 4.9 en I más 9.8 en J. Esto expresado en unidades de metros por segundo. Nos dicen, no tenga en cuenta la resistencia del aire. Esto quiere decir, estamos estudiando un caso de movimiento parabólico ideal. En el punto más alto de su trayectoria, la magnitud de su velocidad es. Nos dan 4 posibles opciones. Quisiera oír opiniones de cuál sería la velocidad en el punto más alto de la trayectoria y por qué. ¿Tienen alguna idea de cuál sería la velocidad en su punto más alto? Pueden también escribir en el chat si tienen alguna idea. Yo tengo No sé si como una estoy en lo confusión. correcto. Bueno, compañero. No sé si estoy en lo correcto, pero sería la respuesta B, el literal B. Literal, B o D. El literal B, B. Vale. ¿Nos podrías argumentar por qué consideras tú que el B? porque está preguntando, o sea, la velocidad inicial nos entregan un vector con dos componentes, la componente Y y la componente J. Entonces, como la componente Y representa el movimiento que se realiza en X, por así decirlo, y como decíamos que en el movimiento parabólico en X la velocidad no cambia la velocidad hasta que cae el suelo. Uh-huh. ¿Y qué pasa con la componente de velocidad en Y? Al estar en su punto máximo, la velocidad es 0. Correcto. Muchas gracias, Brian. En base a los aspectos teóricos, Brian nos daba la respuesta. Él analizó ambos movimientos, el horizontal y el vertical. Nos decía, en el movimiento horizontal se da el movimiento con velocidad constante, que quiere decir que la velocidad no va a cambiar. Entonces, en el punto de máxima altura, velocidad en X es 4.9. Luego analizó la componente de velocidad vertical. ¿Qué pasa en el punto de máxima altura con la velocidad? La velocidad es 0. No hay velocidad en Y, en el punto de máxima altura. Por lo tanto, solo voy a tener una componente de velocidad en X, 4.9. Y para sacar la magnitud de un vector, recurrimos a la raíz cuadrada de las componentes de ese vector al cuadrado. Y como aquí solo tenemos la componente en X 4.9, la respuesta correcta sería literal B. Y si estamos en un examen, es de dejar detallado por qué yo seleccionaría esta literal B. Entonces lo podemos colocar acá.
vector velocidad en el punto de máxima altura. La velocidad en X es constante, por lo que la velocidad en X en ese punto de máxima altura va a ser igual a 4.9 pi. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad Y? Esta va a ser igual a 0. Pero eso en el punto de Y máxima. Le vamos a agregar las unidades, metros por segundo. Ahora procedo a calcular la magnitud del vector velocidad. Y eso es igual a la raíz cuadrada de la componente en X de velocidad al cuadrado más la componente en Y del vector velocidad al cuadrado. Realizo las respectivas sustituciones. 4.9 al cuadrado más 0. 0 al cuadrado, 0. Por lo tanto, nos quedaría raíz cuadrada de 4.9. En este caso, el ejercicio me lo deja indicado. Por lo tanto, selecciono la respuesta B. Si me toca hacer este cálculo, raíz cuadrada de 4.9 al cuadrado, 4.9. 4.9 metros por segundo. Y aquí he dejado mi procedimiento para responder el literal B. Vamos con un literal bastante parecido. Con la siguiente pregunta. Para el objeto anterior, este objeto que sigue una trayectoria parabólica con cierta velocidad inicial, nos pide magnitud de la velocidad cuando t es igual a 0.5 segundos. ¿Quiere escuchar alguna opinión de cómo calcularlo? O si alguien ya lo realizó, ¿a qué respuesta llegó? ¿Hay alguno que tenga una opinión de cómo lo podemos plantear, cómo lo podemos resolver? Vale, entonces lo voy a plantear yo. Inicialmente, ¿qué datos tengo? Tengo la velocidad inicial. Velocidad inicial, 4.9 i más 9.8. Esto en unidades de metros por segundo. ¿Qué otro dato tengo? Que el tiempo para el cual me piden la magnitud de la velocidad es 0.5 segundos. Vale. Para en ese tiempo yo necesito la velocidad. Recordemos, este es un movimiento en dos dimensiones, por lo tanto necesito velocidad en X y velocidad en Y. Velocidad en X, ¿cuál sería a los 0.5 segundos?
no sería la misma velocidad. Correcto, sería la misma velocidad, 4.9. Muchas gracias, Brian. La velocidad no cambia. 4.9 metros por segundo. Ahora debo calcular la velocidad en Y. Esta sí cambia de manera proporcional a medida que transcurre el tiempo. Para eso yo me puedo preguntar cuál de todas las expresiones, ecuaciones que tenemos me servirían para calcular esa velocidad. Se las voy a poner para que ustedes me ayuden. Por ejemplo, tengo en pantalla estas ecuaciones. ¿Cuál de todas estas ecuaciones me puede ayudar a calcular la velocidad a los 0.5 segundos? Para movimiento vertical, esta ecuación 1, esta ecuación 2. La ecuación 1 de movimiento vertical. Correcto, la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1 me dice que la velocidad en Y en un punto va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos gravedad por tiempo. La velocidad en Y sería velocidad inicial, ¿cuánto es? 9.8. 9.8 metros por segundo. Menos el valor de la gravedad. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Esto multiplicado por el tiempo, que según el enunciado del ejercicio es de 0.5 segundos. Y hice la sustitución de datos, ahora realizar los respectivos cálculos. 9.8 menos 9.8 por 0.9, perdón, por 0.5, 4.9. 9.8 menos 4.9, 4.9. Por lo tanto, la velocidad, cuando el tiempo es igual a 0.5 segundos, es igual a 4.9 en I más 4.9 en J. No olvidemos unidades, metros por segundo. Vámonos a la pregunta. Tenemos los literales A, B, C y D. Como nos piden magnitud. Aquí tenemos el vector velocidad, pero nos piden la magnitud de este vector. Sería igual 4.9 al cuadrado más 4.9 al cuadrado. Todo eso raíz cuadrada. Comparemos con las posibles opciones. Exactamente a lo que hemos planteado aquí no está en ninguna de las opciones. Por lo tanto, en alguna de ellas se hizo alguna operación que es equivalente a esta. ¿Pueden percibir ustedes cuál sería la respuesta correcta? La B. Correcto, el literal B. ¿Por qué? 9.8 entre 2 es 4.9. Otra forma de llegar a esto es que acá, cuando hicimos el producto, 9.8 por 0.5, este 0.5 es igual a fracción de 1 sobre 2, un medio. Y podemos irlo trabajando así en fracción y llegamos a esto mismo. Entonces aquí hacemos aquí la equivalencia. La corregimos, 9.8 entre 2. Al final llegamos a la misma respuesta. 4.9. Por lo tanto, en estos literales, respuesta correcta B. En la 30 y en la 31 también B.
Y si ven, para responder estos literales hay que saber bastante las características del movimiento de proyectiles en cada una de sus dimensiones. De lo que hemos estado comentando, ¿existe alguna consulta? Vale, si no hay consulta, avanzamos. Vale, ahora vamos a responder una pregunta de la parte C. Es una pregunta de análisis que también la podemos resolver matemáticamente. Vamos a tratar de hacerla de ambas formas. Y estas preguntas están relacionadas con el movimiento vertical. ¿Siguen viendo en pantalla la presentación? No, ingeniero. Vale, entonces tenemos esta pregunta C. ¿Hoy sí la pueden ver? Sí. Sí. Bueno, gracias. Vale, acá tenemos el caso de un elevador que está descendiendo con velocidad constante. Un pasajero dentro de ese elevador deja caer una moneda al suelo. Nos preguntan qué aceleración observarían en la moneda. El pasajero y una persona que está en reposo con respecto al pozo o base del elevador. Traduciendo, digamos, este ejercicio en otras palabras, tenemos el caso de un elevador. Ese elevador viene bajando con velocidad constante y dentro de él está una persona que lanza una moneda al suelo. Entonces nos están preguntando, este pasajero, ¿qué aceleración observa en la moneda? Y si fuera del elevador, a nivel del suelo, está otra persona observando esa moneda, ¿qué aceleración observaría esa persona? Ahora les consulto, ¿tienen alguna idea o opinión respecto a la aceleración de esta moneda? Podemos irlos analizando parte por parte. Analicemos el elevador. El elevador está en movimiento. Ahora, pregunto, ¿el elevador tendrá aceleración o no? Sí. Va a tener aceleración. ¿Por qué tendría aceleración? Aquí la clave es, el elevador se mueve con velocidad constante. Recordemos las características del movimiento con velocidad constante. ¿Qué nos dice respecto a la aceleración? No tiene aceleración. Correcto, no tiene la aceleración. El elevador se está moviendo, pero no está acelerado. Por lo tanto, aceleración del elevador, 0. Ahora, ¿qué pasa con un objeto que es lanzado verticalmente? ¿Presenta aceleración? ¿Cuál sería esa aceleración? Si un cuerpo es lanzado verticalmente, ¿bajo qué tipo de movimiento lo estudiamos? Caída libre. Caída libre. Correcto. La moneda va en caída libre. Lo analizamos como caída libre. Ahora, los objetos en caída libre, ¿qué aceleración tienen? 9.8. La de la gravedad. Correcto. 9.8, la aceleración gravitatoria. Ahora analicemos el pasajero. El pasajero está dentro del elevador. No se está moviendo, pero él no se está moviendo. Pero respecto a otra persona sí se está moviendo. Se está moviendo porque el elevador se está moviendo. Sin embargo, como el elevador no lleva aceleración
y el pasajero tampoco lleva aceleración, la única aceleración que el pasajero observaría en la moneda sería la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, en el literal A, la respuesta es, ¿qué aceleración observarían en la moneda el pasajero? La aceleración de la gravedad. La moneda solo está afectada por la aceleración gravitatoria. Si el elevador hubiera ido acelerado, habría que considerar esa aceleración. Ahora, en esta semana en clases hemos hablado un poco sobre el movimiento relativo. Esta pregunta también se puede abordar en función del movimiento relativo, porque aquí tenemos diferentes observadores, por ejemplo, el pasajero dentro del elevador. Tenemos otro observador que sería una persona fuera del elevador. También podemos establecer diferentes marcos de referencia, por ejemplo, un marco de referencia en el elevador y otro marco de referencia fuera del elevador. Entonces, también podemos hacer el análisis en función de aceleraciones relativas. Y para este caso, tendríamos la aceleración de la moneda respecto a la Tierra, que sería la aceleración con la que se está moviendo esa moneda. Tendríamos la aceleración de la moneda respecto al pasajero, más la aceleración del pasajero respecto a la Tierra. ¿Qué nos están preguntando en el literal A? La aceleración de la moneda respecto al pasajero. Entonces, de esta expresión nosotros despejamos aceleración de la moneda respecto al pasajero. Ya que tenemos la expresión despejada, sustituimos los datos correspondientes. La aceleración de la moneda respecto a la Tierra es la gravedad. Menos 9.8 metros por segundo cuadrado. Ahora, la aceleración del pasajero respecto a la Tierra sería 0. ¿Por qué? Porque el pasajero no se está moviendo. También el pasajero que está dentro del elevador, el elevador no lleva aceleración. Por lo tanto, con el análisis de aceleraciones relativas, la aceleración de la moneda respecto al observador pasajero sería solo la gravedad. Ahora respondamos el literal B. Una persona en reposo con respecto al pozo o base del elevador. Aquí nos están dando un dato clave, que este segundo observador no se está moviendo, no está acelerado. No está acelerando respecto a la moneda. Por lo tanto, vamos a llegar a la misma respuesta. La persona que está en el suelo, que le hemos llamado observador 2, va a observar a esa moneda caer con la misma aceleración que percibe la persona dentro del ascensor. Ambos van a tener la misma observación. Y esto se debe a que el marco de referencia entre la persona y el ascensor se mueven con velocidad constantes, no están acelerados. Y es una de las características que mencionábamos esta semana en el teórico, que las aceleraciones respecto a los marcos de referencia establecidos va a ser constante. Perdón, la velocidad entre los marcos va a ser constante, y al ser constante, la velocidad, la aceleración es cero. Y esto también lo planteamos en funciones de aceleraciones relativas. Y como hablábamos que el observador 2 no se está moviendo, está en reposo, no va a estar acelerado, sustituimos 0 en la expresión y llegamos a la misma respuesta, menos el valor de la gravedad, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Existe alguna consulta respecto a esta pregunta?
Bueno, si no hay preguntas, avanzamos. Vamos a la parte D. En la parte D nos piden determinar el ángulo de lanzamiento al cual el alcance horizontal y la altura máxima son iguales. En este problema nos están hablando siempre de movimiento en dos dimensiones de tipo movimiento parabólico, también llamado movimiento de proyectiles de corto alcance. Veamos qué variables relacionan en el problema. Ángulo de lanzamiento, nos hablan alcance horizontal y altura máxima. Sin embargo, en este problema no nos dan ningún otro dato. No nos dan datos numéricos. Pero nos piden calcular ese ángulo. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos empezar a plantear este ejercicio? ¿Qué expresiones podemos utilizar? Va, entonces les ayudo yo. En este problema están relacionando alcance horizontal. O alcance máximo. Cuando hablamos en el resumen teórico, esto hace referencia a la distancia horizontal recorrida por el proyectil. Y en los respectivos teóricos, o pueden observar en libros de consulta, se dedujo una expresión para el alcance horizontal. Ese alcance horizontal, que se representa con la letra R, es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del doble ángulo de lanzamiento. Esto entre el valor de la gravedad. Aquí podemos ver una de las variables que nos andamos buscando, el ángulo de lanzamiento. Ahora, ¿qué otra variable hacen referencia aquí? Altura máxima. Y también teníamos una expresión para la altura máxima. Esa expresión para la altura máxima nos dice que es igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo de salida o ángulo con el que se lanzó el proyectil, entre 2 veces la gravedad. Y de nuevo, en esta expresión tenemos aquí una de las variables que andábamos buscando, el ángulo de lanzamiento. Entonces nos piden calcular este ángulo de manera que alcance horizontal y altura máxima sean iguales. Utilizando esta expresión, ¿qué creen que vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a plantear esto? Esto que estoy marcando ahorita. ¿Se podría despejar el ángulo? Sí, lo podríamos hacer. ¿De qué expresión la vamos a despejar? ¿De cuál de estas dos la vamos a despejar? ¿O antes hay que hacer otra, generar una nueva expresión? ¿O hacer algún otro procedimiento? Igualar las expresiones. Correcto, Anderson. Eso vamos a hacer. Vamos a igualar ambas expresiones. Porque el mismo problema nos dice, necesitamos que el alcance horizontal es igual a la altura máxima. Además, igualar ambas expresiones es dimensionalmente correcto. ¿Por qué?
El alcance horizontal tiene unidades de longitud. En el sistema internacional sería metros. Altura máxima también tiene unidades de longitud. Sistema internacional, metros. Metros igual a metros, dimensionalmente correcto. Entonces podemos igualar ambas expresiones. Ahora, si igualamos expresiones, por ejemplo, alcance horizontal con la expresión de velocidad, ahí no podemos, porque son dimensionalmente incompatibles. Unas son metros y los otros son metros por segundo. Bueno, entonces ya igualamos ambas expresiones. Anteriormente nos decía Rodrigo, hay que despejar el ángulo. Pero antes de despejarlo, hay que ir reduciendo términos. Porque observemos, hay términos semejantes. Velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado. Lo voy a marcar acá, los términos comunes. ¿Qué otro término común tenemos? La aceleración de la gravedad. Y si se fijan, velocidad inicial está en el numerador. Ambos están en el numerador, por lo tanto los puedo reducir, eliminar. Gravedad, ambos están en el denominador, entonces también los puedo eliminar. Y esta expresión simplificada me queda seno doble ángulo igual al seno cuadrado del ángulo. Esto entre 2. Ahora ya tenemos una expresión donde la única variable es el ángulo de disparo, el ángulo de lanzamiento. Entonces hay que tratar de seguir simplificando con el fin de despejar ese ángulo. Para poder seguir simplificando, nos podemos auxiliar de alguna identidad trigonométrica. Por ejemplo, aquí tengo seno del ángulo al cuadrado, pero aquí tengo seno de doble ángulo. Esto no lo puedo simplificar, porque tienen argumentos diferentes. 2 veces el ángulo y ángulo. Por lo tanto, voy a tratar de llevar esta expresión del doble ángulo a que tenga argumento solo ángulo. Entonces, recordamos nosotros identidades trigonométricas. Hay una que relaciona el doble ángulo. Y este es igual a 2 veces el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Tomo esta identidad trigonométrica y la sustituyo en la expresión que anteriormente estamos trabajando. Dos coseno del ángulo por seno del ángulo es igual. Bueno, y aquí podemos también ir simplificando. Este seno cuadrado del ángulo lo podemos colocar como seno cuadrado por seno cuadrado. Entre 2. Aquí corregimos. Aquí es 2 veces coseno por seno. Vale. Ahora vuelvo a seguir simplificando. En ambos miembros puedo eliminar un término de seno. Esto que estoy marcando con rosa es lo que vamos a ir eliminando. Al hacer esa eliminación ya me queda más reducida la expresión. Coseno del ángulo
igual al seno del ángulo entre 2. Vaya, ahora me queda una ecuación donde en un miembro tengo coseno y en el otro seno. ¿Cómo puedo hacer para seguir simplificando? Podría pasar el coseno al otro extremo y hacerlo tangente, si no me equivoco. Correcto, eso vamos a hacer. Vamos a pasar el término coseno, que está aquí multiplicando, a dividir. Me quedaría seno del ángulo entre coseno del ángulo. Ahora, este 2 que está acá dividiendo, lo puedo pasar a multiplicar con este 2. 2 por 2. Ahora, seno entre coseno es igual a la tangente del ángulo. Tangente del ángulo igual a 4. Ahora simplemente aplico tangente inversa en primer miembro y segundo miembro de la expresión. Y eso me va a permitir encontrar el ángulo. Tangente inversa de 4. Ayúdenme ustedes a realizar ese cálculo y me indican el valor del ángulo. Bueno, 75.9. 75.9, muchas gracias. Grados. Aproximadamente 76. Y aquí tenemos el ángulo de salida para el cual el proyectil va a alcanzar una altura máxima igual al alcance. Ahora, en este ejercicio no nos daban ningún solo dato. Entonces, no hay que asustarse cuando veamos problemas así. Hay que empezar a plantear qué ecuaciones podemos utilizar, si hay que hacer alguna relación entre ellas. En este caso hicimos una relación de igualdad entre ambas variables, la variable alcance horizontal y altura máxima. Luego hicimos simplificaciones y al hacer las diferentes simplificaciones llegamos a un resultado numérico de 76 grados. Ahora, ¿qué pasa si en un problema ustedes pueden observar que nos dicen que este ángulo debe de ser de manera que el alcance horizontal sea 2 veces la altura? Vamos a plantear lo mismo. Alcance horizontal igual 2 veces la altura. Multiplicamos 2 por la expresión de altura máxima. Iríamos sustituyendo ese número 2 y aquí obtendríamos otro valor. Si nos dicen, por ejemplo, que el alcance horizontal sea la mitad de la altura máxima, multiplicamos la expresión por 1/2. Y así depende de las relaciones que nos establezcan. ¿Existe alguna pregunta respecto a este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, y con esto terminaríamos nuestro plan de discusión de esta semana. Como nos quedan todavía unos minutos, vamos a hacer un ejercicio de aceleración variable. Vale. Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Aquí tenemos un cuerpo que viaja en la dirección X, dirección horizontal. Para un tiempo igual a 0 segundos, es decir, cuando inicia su movimiento, se encuentra en una posición de 50 metros. Y viaja con rapidez de 10 metros por segundo. Si su aceleración es aceleración horizontal,
2 metros por segundo menos 0.1 metro por segundo al cubo t. Es decir, en aceleración nos están dando una expresión de aceleración en función del tiempo. De acuerdo a este enunciado nos piden determinar las expresiones para la velocidad y la posición como una función del tiempo. Es decir, encontrar ecuaciones. Literal B, ¿en qué momento la velocidad es máxima? Literal C, ¿cuánto vale la velocidad máxima? Y literal D, ¿en qué posición se encuentra este cuerpo cuando alcanza esta velocidad máxima? Vaya, vamos a empezar a resolverlo. Un problema, lo primero que vamos a hacer es escribir los datos que nos ofrece la situación. ¿Qué datos tenemos? En el tiempo cero tiene una posición a 50 metros respecto a su marco de referencia. ¿Qué otros datos nos dan? En ese tiempo cero nos dan su velocidad. Y como está en tiempo cero, nosotros podemos considerar esa velocidad como velocidad inicial, 10 metros por segundo. ¿Qué otros datos nos dan? Nos dan la aceleración en X en términos del tiempo. 2 menos 0.1 t. Vale. Esos son los datos que nos da el problema. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Vamos a darle para acá. Literal A nos piden una expresión de B en función del tiempo y de X en función del tiempo. Vale. Vamos a solucionar ahorita este literal. Como en el enunciado nos dan una expresión, una ecuación de aceleración, quiere decir que este es un movimiento con aceleración variable. Entonces también ese es otro dato del problema. Movimiento con aceleración variable. Así como vimos en el resumen teórico, si tenemos un movimiento con aceleración variable, la función de velocidad, la expresión de velocidad, también va a ir variando respecto al tiempo. Entonces decíamos, nos podemos auxiliar de la expresión de velocidad cuando teníamos velocidad constante. Velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Sin embargo, aquí no tenemos a constante, sino variable. Entonces, esta expresión se traduce a la siguiente. Velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la integral de la aceleración. La integral de la aceleración por delta t. El tiempo cero a un valor f. También hay que recordarnos, por ejemplo, ¿cuál es el resultado de integrar una función de aceleración? ¿Qué obtenemos al integrar aceleración? La velocidad. Correcto, velocidad. ¿Y qué obtenemos al integrar velocidad? El desplazamiento. Correcto, sería posición, digamos. Posición. Entonces aquí tenemos lo inverso a lo que teníamos
en derivación. Si yo derivo respecto al tiempo, la velocidad me da aceleración. Si yo integro aceleración, me da como resultado velocidad. Tenemos aquí relaciones inversas. Pero no hay que confundir, hay que tratar de evitar confundir. Si derivo velocidad, me da aceleración. Si integro velocidad, me va a dar posición. Vale. Bueno, entonces, hoy que ya tengo la expresión para cuando presenta aceleración variable, comienzo a hacer la sustitución. La expresión del vector velocidad respecto al tiempo. ¿Tengo la velocidad inicial? Sí, la tengo. 10 metros por segundo. 10. Más el integral de la aceleración. Respecto al tiempo. Ahora solo necesito hacer esa integración y obtengo la expresión de velocidad en función del tiempo. Cuando tenemos movimientos con aceleración variable. Integral de 2 en función del tiempo, 2t. Menos el integral de 0.1 t en función del tiempo, 0.1 entre 2, tiempo al cuadrado. Y ya tengo acá mi respuesta de expresión de velocidad respecto al tiempo. Ahora voy con posición. Un procedimiento bastante parecido. Utilizamos la expresión de posición es igual a la posición inicial más el integral de la velocidad en función del tiempo de t. Diferencial de tiempo. De esta expresión de posición, sustituyo los valores que tengo. Posición inicial, en el tiempo 0 tenía 50 metros. Lo sustituyo. Integral de la expresión de velocidad. Tomo la expresión que ya obtuvimos, la sustituyo. Ahora a integrar. 50 más. La integral de 10 de t, 10t. Más la integral de 2t sería t cuadrado. Recordamos, a cada una de nuestras incógnitas le sumamos 1. 1 más 1, 2. Ese 2 también va a pasar a dividir. 2 entre 2, 1. T al cuadrado. Que hay que recordar cómo integrar. Y la integral de 0.1 entre 2. Bueno, esta es una constante. Integramos t al cuadrado. Y esto me da como resultado 0.05 entre 3 t al cubo. Y ya tengo mi expresión para la posición. Pregunto, ¿hasta aquí existe alguna consulta de lo que hemos realizado?
En el chat no hay consulta. Vale, si no hay consultas, vamos a avanzar. Literal B. ¿En qué momento B es máxima? Cuando dice en qué momento hace referencia al tiempo. Entonces, literal B. El tiempo cuando B es máxima. ¿Alguien tiene una idea de cuándo el tiempo, cómo calcular este tiempo cuando la velocidad es máxima? Y nos podemos recordar de lo que veíamos en matemática de mínimos y máximos. Bueno, entonces, esto se da cuando la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a 0. Es decir, cuando realizamos la derivada de la velocidad y ese valor lo hace 0. Para ese valor de tiempo que hace 0 la derivada de la velocidad, obtenemos velocidad máxima. Ahora, ¿a qué es igual la derivada de la velocidad respecto al tiempo? ¿A qué magnitud es igual? Hace poquito lo estamos viendo. ¿A qué es igual la derivada de la velocidad respecto al tiempo? A la No era la aceleración respecto, ¿Perdón? aceleración respecto al tiempo. Correcto, a la aceleración. Entonces, derivada de velocidad respecto al tiempo es la aceleración en función del tiempo. Entonces, aquí tenemos ya una expresión de aceleración en función del tiempo. Hacemos la sustitución y esto debe ser igual a 0. Y acá nosotros vamos a despejar este tiempo. 0.1 va a ser igual a 2. Por lo tanto, el tiempo es igual. ¿A cuánto va a ser igual? Ayúdenme ahí con ese cálculo. A 20 segundos. Correcto, 20 segundos. Importante lo que mencionaba el compañero. 20 como magnitud y no se les olvide en una evaluación las unidades. 20 segundos. Entonces ya tenemos el tiempo cuando la velocidad es máxima. A los 20 segundos del movimiento en el que se traslada esa partícula, vamos a tener velocidad máxima. Ese dato nos va a ayudar a determinar el literal C. En el literal C nos piden cuánto vale la velocidad máxima. ¿Cómo vamos a responder ese literal? ¿Cuánto vale la velocidad máxima? Ya tenemos expresión para velocidad y tenemos el tiempo cuando la velocidad es máxima. Entonces, ¿qué hacemos? Es decir, ya tenemos esta expresión de velocidad. Entonces, lo que hay que hacer, como ya Se tenemos sustituye bueno, dígame. se sustituye el 20, o sea, los 20 segundos, el tiempo en Correcto. la...
Correcto, Anderson. Vamos a sustituir el tiempo, los 20 segundos, en la expresión. ¿Por qué? Porque este es el tiempo en el que alcanza la velocidad máxima. Y si ya tengo la expresión de velocidad máxima, cuando hago la sustitución, me va a dar velocidad máxima. Entonces sustituimos 10 más 2 por 20 segundos menos 0.1 entre 2, 20 segundos al cuadrado. Ayúdenme con ese cálculo. $30 metros sobre segundo. Correcto, 30 metros por segundo. Ya tenemos velocidad máxima. Bueno, vamos al último literal. En el último literal nos piden en qué posición se encuentra esta partícula cuando la velocidad es máxima. ¿Tienen idea de cómo vamos a responder esta pregunta? ¿En dónde se encuentra? ¿En qué posición? Ya habíamos hecho la expresión de desplazamiento o distancia, perdón. Ya tenemos esta expresión de posición. Podríamos sustituir también. Correcto. Como ya tenemos el tiempo cuando la velocidad es máxima, entonces vamos a hacer una sustitución. Sustituimos los 20 segundos en la expresión y determinamos este valor de posición. Ayúdenme ahí con este cálculo. $516.7. 516.7 unidades. ¿Sí es desplazamiento metros? Correcto, 516.7 metros. Aproximadamente 517 metros. Bueno, y ahí ya estamos respondiendo a cada una de las interrogantes que nos pedía el ejercicio. La clave es encontrar las expresiones de velocidad y posición en función del tiempo, tomando como base la expresión que nos dan de aceleración. Cuando nos den una magnitud en función de alguna expresión, en función de otra variable, nos está diciendo que esa magnitud es variable. Caso contrario a que, por ejemplo, nos dieran aceleración igual a 5 metros por segundo en todo el movimiento. Entonces en ese caso la aceleración es constante. ¿Alguna consulta respecto a este ejercicio o alguna otra temática vista en la discusión? Yo tengo una duda. Dígame. No entendí muy bien cuando hizo la derivada de la velocidad con respecto al tiempo que se hizo 0. Ahí. Ajá. No entendí muy bien eso. Vaya. Cuando nosotros en matemática veíamos mínimos y máximos, nos pedían determinar números críticos. ¿Cómo determinamos esos números críticos que hacen una función mínima o máxima? Derivar esa función. Como aquí nos están pidiendo para velocidad, nosotros tomamos la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y eso me debe dar igual a 0. Ahora, ¿a qué es igual la derivada de la velocidad respecto al tiempo? A la aceleración. Entonces tomo
la aceleración y la igual a 0. Otra forma es haber tomado la expresión de velocidad y derivarla. Hubiéramos llegado al mismo resultado. ¿Por qué? Derivada de una constante, 0. Más derivada de 2t, 2. Porque la derivada de t es 1. Entonces llegamos a la misma expresión. Ahora, derivada de 0.1 entre 2 por t al cuadrado. T pasa con exponente 1. 2 pasa a multiplicar, entonces nos queda 0.1t. Entonces pudimos haber hecho las dos formas. Por ejemplo, derivar respecto al tiempo la expresión de velocidad. Cuando la derive, voy a encontrar estos valores de t que me hacen 0 esa expresión. Sin embargo, como yo ya sé que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es igual a la aceleración y ya tengo la expresión de la aceleración, me ahorré este paso de derivar y llegué, solo sustituí la expresión de aceleración. Ahora, repitiendo, para encontrar los números que me hacen 0 esta ecuación, derivo y esa derivada la igual a 0. Entonces ya tengo la derivada, la igual a 0 y despejo. Y encuentro mi tiempo que me hace máximo la variable o la expresión que estoy derivando. No sé si queda claro o profundizo un poco más la explicación. No, no, muchas gracias. Bueno. ¿Existe alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta de carácter administrativo? Bueno, si no hay, le agradezco mucho su atención, su participación y su asistencia. Espero que el día de mañana en su evaluación de discusión les vaya muy bien. Y si van a repetir también el examen post-laboratorio, pues esperemos que el resultado que obtengan sea mucho mejor al de la evaluación normal. Entonces me despido, que tengan una feliz tarde y muchos éxitos en sus actividades. Gracias. Gracias, señora.